Hola colectivo, bienvenidos a este nuevo formato de podcast de Mundo Lupular, el canal de literatura favorito donde pueden encontrar todo lo relacionado con los libros y también con la tecnología. Yo soy Drist y digo que este es un nuevo formato de podcast porque la idea con este tipo de videos va a ser platicar así como dicen por ahí, a calzón quitado de ciertos temas que van siendo relevantes, ya sea en el mundo de la tecnología o en el mundo de la literatura, o algunas reflexiones o experiencias personales que me gustaría compartir a veces con todos ustedes. Y este formato es el formato podcast en el sentido de que se va a privilegiar la voz que lo que se está privilegiando en el video. Por supuesto que si están viendo este podcast en YouTube van a poder tener un video, pero no va a ser nada trascendental. Y en Spotify pues van a poder escucharlo o también van a poder tener el video para poder ver qué es lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Y este formato lo pienso hacer porque me he dado cuenta de que por un lado tenemos en el canal de Mundo Lupular los videos de YouTube y por otro lado tenemos los podcasts, pero los podcasts se han quedado un poco rezagados y se ha privilegiado el contenido visual versus el contenido auditivo. Y creo que eso también tiene pues varias cosas interesantes que tomar en cuenta, ¿no? Porque a fin de cuentas el contenido visual a veces llega a más personas, digamos, lo que el contenido auditivo. Pero los contenidos auditivos también suelen ser muy interesantes y suelen ser una manera de platicar experiencias y de llegar a diferentes tipos de públicos y también de generar un diálogo con todas y todos ustedes para ver cuál es su opinión acerca de los temas que vamos a ir tratando aquí. Así que si nunca habían entrado al Mundo Lupular, bienvenidas, bienvenidos. Y si ya habían entrado, pues espero que disfruten también de este formato podcast. Si les gusta o no, espero que también lo dejen, ya sea en los comentarios de su plataforma de podcasting favorito o también en YouTube. Y no olviden seguirnos en el Instagram @Mundo Lupular y en el TikTok @Mundo Lupular Books, porque también a partir de ahora empezaremos a utilizar únicamente esas dos redes sociales, el Instagram y el TikTok, ¿va? Pues muy bien, el día de hoy vamos a platicar básicamente de dos temas y el primero de ellos es contarles mi experiencia en el momento en el que intenté dejar a un lado el sistema o el dispositivo o el ecosistema de Apple y me cambié por unos meses a Samsung. Ya podrán ver que no me fue tan bien como me hubiera gustado, pero pues bueno, eso es. Y el segundo tema es una noticia que ha estado muy en boga en los últimos días y es que Kindle deja de permitir que los contenidos que compres pues se queden ahí en tu dispositivo y que además los puedas descargar para usarlos en otro medio. Así que bueno, vamos a empezar y por qué no, la servimos divorciada y platicamos sobre Samsung. Hey, hey, cantinero, sírvame la diversión. Hola, hola. Muy bien, colectivo. Pues sí, efectivamente, estamos en ese momento donde hubo una época y fue justamente en septiembre cuando suele Apple anunciar todo este tema de los nuevos dispositivos electrónicos y particularmente los iPods y los iPhones, que pues siempre yo suelo comprarlos. La verdad es que soy una persona que cambia muy constantemente de tecnología, que soy lo que llamarían así los podcasters así más famosones, los early adopters. Y me encanta estar comprando siempre los dispositivos nuevos y particularmente Apple lo suelo cambiar a veces cada año o a veces cada 2 años. Pero con el lanzamiento del iPhone 16 llegó un problema. Y el problema fue que realmente llegué al análisis y a la conclusión de que me había aburrido terriblemente ya de las novedades que tenía Apple del sistema operativo y decidí hacer algo pues que no imaginé que pudiera haber hecho ya en estas alturas del partido, que es cambiarme del ecosistema de iOS a el ecosistema Android y particularmente con un Samsung. Esto yo ya lo había hecho hace como, híjole, 10 años, a lo mejor 11 años por ahí, justo en el momento en el que salió el Galaxy 3, el Samsung Galaxy 3, también había cambiado de mi iPhone, que creo que en ese entonces era el iPhone 4, si no recuerdo mal, o a lo mejor el 3, y cambié al Samsung Galaxy 3. Y fue un problema porque el sistema operativo de Android todavía no era tan bueno para mi gusto en esa época. Los dispositivos de Samsung tampoco tenían una madurez tecnológica pues tan agradable como sí los estaba teniendo ya los dispositivos de Apple. Y pues regresé como en 3, 4 meses corriendo a iPhone y pidiendo perdón por haber salido del ecosistema en algún momento.
Ahora debo de decir que mi experiencia fue distinta. La verdad es que el sistema de Android me ha sorprendido muchísimo. De hecho, me atrevería a decir incluso que si habláramos del mero sistema operativo, me gusta más el dispositivo de Android que el dispositivo de iOS, ¿no? Y sobre todo en cosas tan básicas como el diseño de los iconos, que una cosa que me di cuenta es que en Android son como un poquito más redonditos, y de hecho cuando dejé de utilizar el iPhone y regresé a él, notaba los iconos como más cuadrados y se veían más feos, ¿no? Entonces el sistema operativo en términos de la experiencia de usuario me parece mejor en Android hoy en día que en esas épocas anteriores, y mejor hoy en día que el sistema operativo de iOS. Pero hay una serie de elementos que me hicieron que terminara arrepintiéndome de haberme regresado a Android, bueno, más bien haberme cambiado a Android y regresé corriendo a iOS. Pero bueno, cuando cambié a Android decidí hacerlo no con un dispositivo común y corriente, digámoslo, el clásico dispositivo que tiene solo una pantalla y que es muy parecido al iPhone, hablando específicamente, por ejemplo, del Samsung Galaxy S24 Ultra. No me quise ir por ahí, así que lo que hice fue decir, pues si me voy a cambiar bien a algo que no exista en Apple. Así que lo que hice fue comprarme un Z Fold 6. Y yo en mi mente decía, ese Z Fold 6 me va a ayudar porque además de que va a ser mi celular de cabecera, también me va a servir para sustituir el iPad, porque evidentemente con la pantalla más grande iba a poder disfrutar más los contenidos en la pantalla. Y también tenía una intención ahí como muy particular de ver si realmente podía utilizar un dispositivo de este tipo para leer. De hecho, aquí en el canal hice un video justamente que se llama usando el Galaxy Z Fold 6 como dispositivo de lectura o algo así. Y ahí les cuento un poquito de mis experiencias. Pero esas eran mis ideas. Así que busqué una promoción en la Samsung Store y ya saben que después de ponerle 1000 cupones, el dispositivo te termina costando relativamente barato. Y bueno, digo relativamente porque pues cuesta carísimo, pero bueno, no te termina saliendo en el precio inicial, digámoslo de alguna forma. Así que me compré mi Galaxy Z Fold 6, le compré su carcasa con la plumita esta, que por cierto es un tema que me gustó mucho, el del uso de la plumita. Y estas son las 5 cosas por las cuales creo que el sistema operativo de Samsung, o en los que más me gustó del Samsung Galaxy Z Fold 6 y del sistema operativo de Android. Y ya les decía, la primera es el sistema operativo. Me parece un sistema muy maduro, me parece que tiene un diseño de interfaz UX UI bastante bonita y es muy agradable estar utilizándolo para hacer tus cosas al día a día. También vale la pena aclarar que me encanta en términos de cómo se distribuye o cómo se puede distribuir la información dentro de la pantalla, tanto de la pantalla chica, en el caso del Z Fold 6, como de la pantalla grande, los widgets y la movilidad que pueden llegar a tener esos widgets. La verdad es que creo que Android en sistema operativo está ahorita mucho mejor que iOS, o si no mucho mejor, por lo menos sí un poquito mejor. Otra cosa que me gustó bastante, claro, es la pantalla de adentro, específicamente del Z Fold 6. Esta pantalla de adentro es padrísima, maravillosa, tiene una muy buena calidad de la pantalla. Sé que tiene una mica que a veces generaba problemas con algunos usuarios y esos problemas básicamente consistían en que se despegaba después de estarla doblando un cierto tiempo. Yo, honestamente, en los meses que tuve ese Z Fold 6 no tuve ni un problema, no hubo ni un solo rayón, no se despegó de ningún lado, no se vio fea, en fin, la verdad es que la experiencia que tuve fue, no sé si anómala o no, pero fue muy, muy buena. Y en ese sentido, también me gustaría decir que lo usaba muchísimo con la pantalla abierta. O sea, sí estaba todo el tiempo abriendo, cerrando la pantalla. No me preocupé por estar cuidando de que se fuera a romper la bisagra o que se fuera a despegar esa mica, etcétera. Y la pantalla tiene muy buena calidad. La pantalla ayuda mucho realmente a tener una experiencia distinta de uso en un teléfono celular. Y ahí vengo al tercer punto que me gustó, que es la experiencia de la multitarea. De verdad que yo no soy una persona que utilice mucho las herramientas de multitarea, ni en la computadora, ni en el iPad, ni en el celular, pero en el Galaxy Z Fold 6 sí me empecé a obligar a usar esa experiencia. Y entonces lo que hacía era
pues por un lado a lo mejor tenía el WhatsApp en un pedazo de la pantalla y en otro lado estaba viendo Reels de TikTok o estaba viendo Instagram o estaba viendo alguna otra cosa o escribiendo alguna nota o trabajando, en fin, lo que sea que estuviera haciendo en ese momento, pero sí empecé a utilizar 2 o a veces hasta 3 aplicaciones distintas dentro de esa pantalla grandota, y la multitarea en Samsung creo que funciona muy bien, y eso está también muy ligado al buen chip que tiene el de procesador el teléfono y también a la memoria RAM, que la verdad es que sí se nota muchísimo que puede hacer cosas que a veces a lo mejor con el iPhone costaría un poquito más de trabajo hacer. Bueno, y otro punto que me gusta mucho, que sería el cuarto punto, y a lo mejor ese, digamos que no es tan importante, pero para mí, que tengo TOC y me la paso todo el tiempo viendo si tengo actualizaciones de las aplicaciones o no, a mí me pareció un punto muy clave, y es que en el Android las actualizaciones de las aplicaciones no son tan molestas. Aquí pasan 2 cosas, a veces o puede empezar muy poquitito, o puede empezar muchísimo, porque a veces las apps no están tan optimizadas para el sistema Android como si está todo muy optimizado para ellos. Pero noté que no había tantas actualizaciones y eso puede ser bueno o puede ser malo. A lo mejor es malo porque eso quiere decir que las aplicaciones no están, o la gente que hace las aplicaciones no están dedicándole tanto tiempo a optimizarlas para el Galaxy, específicamente en este caso al Z Fold 6. Pero por otro lado, yo que tengo TOC y no puedo ver ni una actualización pendiente, para mí era un alivio. ¿Por qué? Pues porque no tenía que estar entrando 1 o 2 veces al día para ver qué actualizaciones había, porque ya sabía que podía estar 1 o 2 días sin entrar y que en la tercera iba a haber solamente 1 o 2. Así que eso me ayudaba bastante a calmar ese TOC de tener siempre todo actualizado. Y el último punto por el cual me gustó el Z Fold 6, creo que es un poco redundante con lo que ya estaba platicando ahora, pero es que es a fin de cuentas un dispositivo o un ecosistema distinto, tanto por el uso ahora de Android como por el uso de este teléfono plegable. Y eso fue lo que me gustaba y lo que me hizo mantenerme ahí más o menos un promedio de 3 meses y medio con este Samsung Galaxy Z Fold 6. Y ahora, ¿qué no me gustó? Creo que el punto más importante por el cual terminé renunciando y vendiendo este Z Fold 6 son 2, pero este es uno de ellos y es uno de los más importantes, la pantalla de afuera. Es cierto que un dispositivo Fold es importantísimo estar siempre utilizando la pantalla grande, que es cuando está desplegado el teléfono, porque a fin de cuentas esa es su función, pero también es cierto que tiene una pantalla de afuera. Y esa pantalla de afuera la utilizamos mucho, sobre todo cuando no estamos en nuestra casa, cuando estamos en la calle, cuando ponemos Waze en el carro, en fin, en una infinidad de ocasiones. De hecho, me atrevería a decir que, no sé en experiencia de otros usuarios, pero en mi experiencia terminaba utilizando más la pantalla de afuera que la pantalla grande de adentro. Y esa pantalla de afuera me dio muy mala experiencia. Además de que era muy delgada, la calidad de la pantalla no era tan buena. El dispositivo touch funcionaba bien, pero no era perfecto. En fin, hubo diferentes problemas tecnológicos que me hicieron pensar, esta pantalla de afuera no sirve y por lo tanto creo que no vale la pena tener este dispositivo porque a fin de cuentas sufro mucho con esa pantalla, ¿no? Y otra cosa importante, el problema de los dispositivos Fold son las fundas. Las fundas es muy complicado tener una funda que sea realmente ergonómica y útil. Y en el caso de las fundas oficiales de Samsung, la parte de adelante de la funda, que es como un marco, es terriblemente incómodo porque además de que es grueso, se está despegando todo el tiempo y le quita espacio a la ya de por sí reducida tamaño o al ya de por sí reducido tamaño de esa pantalla de afuera. Así que eso fue el primer punto que me hizo empezar a decir, híjole, como que creo que voy a tener que renunciar. Sé que hay otros plegables por ahí en el mercado que tienen una pantalla de afuera con mejor calidad y más amplia. Yo creo que uno de esos sí me sería de demasiada utilidad. Espero que el Samsung Z Fold 6, el 7 tenga ya una mejor pantalla de afuera y a lo mejor podría pensar volver a intentar caer en este tema. La segunda es la integración en el ecosistema. Si bien es cierto que el Samsung Galaxy tiene un muy buen ecosistema, entre sus dispositivos, a mí no me encantó tanto. Y miren que sí tengo varios dispositivos Samsung, tengo un refrigerador, tengo una televisión, me compré un reloj, decidí no comprar el Samsung, de hecho todavía hoy en día lo tengo, compré el Huawei GT5 Pro y me ha gustado bastante, lo uso ahora con iPhone y creo que funciona más o menos, pero pues bueno, sobrevive, digamos de alguna forma. Pero evidentemente creo que
perdón, a lo mejor estoy hablando desde el desconocimiento, pero mi punto de vista muy, ahora sí que valga la redundancia personal, es que el ecosistema de Apple funciona mucho mejor que el de Samsung, aunque tengas varios dispositivos de Samsung, ¿no? Y bueno, también es cierto que no tenía todos los dispositivos Samsung, porque no tenía tablet Samsung, por ejemplo, pero les digo, sí tenía un reloj que aunque no era Samsung se conectaba bastante bien, aunque yo sé que el reloj de los Galaxy Watch pues, se conecta mucho mejor porque son del mismo sistema, pero en fin, a lo que quiero llegar con este tema del ecosistema es que el ecosistema de Samsung no me hacía o no me daban ganas de seguir comprando partes de su ecosistema porque sus otros productos no se me hicieron tan atractivos, ¿ok? Creo que esa es otra de las cosas. Otro punto malo del Samsung Galaxy Z Fold 6 o del sistema Android, de las dos cosas al mismo tiempo, es que no todas las apps están bien adaptadas al sistema operativo y al teléfono en el que estamos hablando particularmente. Y eso es un problema también. ¿Por qué es un problema? Porque hay apps que funcionan muy bien, hay apps que se ven muy bonitas, hay apps que aprovechan muy bien el tamaño grande de la pantalla y hay otras apps que de plano no lo aprovechan nada, se ve chafa, se ve feo, etcétera. Entonces, eso también es un punto malo. Y por último, las cámaras. Si bien es cierto que a lo mejor no soy la persona que más fotos toma con el celular, cuando necesitaba tomar una foto con este Samsung Z Fold 6, nunca me salían las fotos como yo quería que me salieran. Sé que se tiene que sacrificar un poco el tema de las cámaras por el sistema operativo, por el tipo de dispositivo que es, pero a fin de cuentas, pues eso sí me hizo también regresar al iPhone. Entonces, en términos generales, esas tres cosas me hicieron regresar al sistema de iOS o específicamente a mi iPhone, que es el ecosistema. Me gusta más el ecosistema de Apple. Tengo evidentemente más dispositivos de Apple, como el iPad, como un Mac Mini, como el MacBook Pro, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía un Apple Watch, pero lo vendí cuando me compré el Samsung. Ahora no me arrepiento tanto, pero a ver qué sacan en el 3. La optimización de las apps en Apple también es natural porque solo tienen un sistema operativo y un tipo de teléfonos, en pocas palabras. Entonces, para las empresas es mucho más fácil optimizar las apps para el sistema iOS. Y pues, bueno, ahí sí, todas las apps que están en iOS es una garantía de que están bien optimizadas y de que funcionan muy bien con el dispositivo. Y por último, pues también un poco, ¿por qué no decirlo? La costumbre. La costumbre de mantenerme siempre conectado en el ecosistema que la misma Apple maquiavélicamente nos va haciendo que cada vez adaptemos más en nuestro día a día. Así que esa es mi experiencia en términos de Samsung y de Apple. La verdad es que debo decir que me duele, porque a mí sí me hubiera gustado que me hubiera encantado este dispositivo Samsung Z Fold 6 para poderlo usar por lo menos un año completo, pero no lo logré. A lo mejor exagero, a lo mejor yo soy el que estoy mal, pero esa fue simplemente mi experiencia personal. Ahora, ¿ustedes han cambiado ya de Apple a Samsung? Y si ha sido así, o al revés, si ha sido así, cuéntenme cuál ha sido su experiencia. ¿Se han arrepentido? ¿No se han arrepentido? ¿Han querido regresar o han querido alguna vez cambiar de ecosistema y no se han atrevido? Mi consejo es que si lo han hecho, atrévanse para que ustedes mismos vivan la experiencia. Sé que a lo mejor no es lo más óptimo y que pueden perder incluso dinero, tiempo o energías, pero pues no podemos decir que algo no nos gusta a fin de cuentas hasta que no lo hayamos probado. Así que creo que vale mucho la pena también cambiar y así nos damos cuenta y valoramos más lo que tenemos, ¿no creen? ¿Cuál ha sido su experiencia en ese tema? Ahora, bien, pues vámonos al siguiente segmento del podcast y el último, que es esta noticia de Kindle que ha estado dando mucho que hablar y por ello vámonos al chisme lupulado. ¡Chisme lupulado! ¿Qué cuentan los borrachos? Mayonesa McCormick. Así es, colectivo, pues ya estamos en el chisme lupulado y aquí en este chisme lupulado yo creo que deberíamos de hablar de una de las noticias que ha estado más de moda. Este podcast se va a publicar en la semana última de febrero, pero lo grabé en la semana penúltima de febrero. Así que ahorita en esta semana, que es la del 20 de febrero más o menos, 19 de febrero, es cuando está muy de moda el tema. Y ese tema específicamente es el de Kindle, que Amazon ha anunciado que ya no van a poder descargar los libros que compren oficialmente en la página de Kindle para que lo puedan utilizar, ya sea en su computadora, para que después lo puedan utilizar en otro dispositivo.
Y este es un tema que al principio cuando empecé a leer la nota como que me espanté, porque ha habido, como siempre, un tanto de sensacionalismo en las redes sociales, a tal grado de que la desinformación a veces llegaba a pensar de que lo que iba a hacer Amazon era borrarte los libros que tenías en tus dispositivos Kindle. Pero ya después me fui dando cuenta de que no. Y aquí lo que en realidad está pasando es que Kindle o Amazon específicamente ya no va a permitir que los libros que compres en Amazon posteriormente los puedas sacar de tu dispositivo y meterlos a tu computadora. Y entonces uno sabe que cuando mete las cosas a su computadora, pues ya después puede hacer con ellos otras cosas, como por ejemplo, pues utilizarlos en otros dispositivos, fomentar a lo mejor la piratería, etcétera, ¿no? Ahora, hay elementos que sí te ayudan a poder hacerlo y uno de ellos es, por ejemplo, aplicaciones como Calibre, que esta Calibre yo antes la usaba cuando no se podían pasar dispositivos que no se hayan comprado en la plataforma de Kindle al Kindle. Ahora ya se puede con la app a través del correo electrónico. Antes no se podía y la forma en la que lo podías hacer y que además se vieran las portaditas era con el Calibre. Pero bueno, el Calibre también a lo mejor te puede permitir hacer estas exportaciones que Amazon te va a negar de entrada. Y hay dos puntos a tomar en cuenta aquí. El primero es que por un lado, efectivamente puede ser una iniciativa que utiliza Amazon para intentar evitar un poco la piratería, ¿no? Que sé que a fin de cuentas a lo mejor no se va a lograr, pero sí se va a dificultar un poquito más el proceso. Y por otro lado están las personas que creen que esto también está atentando contra sus derechos de compra, porque si ellos ya compraron el contenido, pues ¿cómo es posible que después no puedan hacer con ellos lo que quieran? Cosa que sí podrán hacer con un libro físico, porque si yo compro un libro físico, después lo puedo fotocopiar, aventar por la coladera, regalárselo a un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entramos a ese problema que también se ha visto mucho en los videojuegos, cuando desaparece una tienda, por ejemplo, y el juego que tenías luego ya no lo puedes descargar, donde en el mundo digital en realidad nada de lo que tienes es tuyo. Y es un tema triste, pero también es muy cierto. Y hay algunos que lo defienden porque comentan que lo que estás comprando cuando compras algo digital en realidad no es el producto en sí, sino la licencia que te permite utilizarlo de cierta forma durante distinto o no distinto, sino un determinado periodo de tiempo. Eso es lo que se argumenta en el mundo de los videojuegos y que también algunas personas argumentan ahora en este mundo de Amazon, ¿no? Que tienes un libro, lo puedes leer, lo puedes disfrutar, pero si en algún momento la aplicación decide quitarlo, pues a lo mejor ya no lo tendrás. Y no compraste nada porque no compraste algo físicamente. Lo que compraste fue una licencia de uso en un mundo electrónico y en un mundo digital. No sé qué opinen ustedes. Yo al principio les digo, me espantó la noticia por el sensacionalismo y el amarillismo que vi en unas notas, donde creí que todo iba a explotar y se iba a borrar todo. Pero después ya que veo cuál es el problema, pues a mí no me afecta tanto porque en realidad no suelo hacer este tipo de cosas, de pasar mis libros que compro en Kindle y luego a otra plataforma. La verdad es que yo ya tengo asumido desde hace mucho tiempo que en el momento en el que compro algo electrónicamente, pues en algún momento hasta se me olvida que existe o en algún momento dejará de ser mío, pero por lo menos ya lo disfruté durante el tiempo que lo requerí. Entonces, como no uso estas prácticas y como ya tengo esa filosofía, la verdad es que no me importa tanto, pero también por otro lado entiendo ese punto de vista donde si yo ya compré algo, ¿por qué no voy a tener derecho de usarlo? Así que no sé, ¿ustedes quién crees que sea quien tiene la razón? ¿Quién creen que debería de tener la razón? ¿Y creen que esté haciendo Amazon bien o mal en generar estas nuevas políticas? Hay gente que incluso ya estaba pensando en salir del ecosistema de Kindle e irse a otras de las marcas, como la marca alemana o a las múltiples marcas chinas que existen de dispositivos e-reader. Pero no se dejen mal informar también, eso es un tema que es importante tomar en cuenta. Investiguen bien cuál es la noticia, vean bien cuál es el problema que se está suscitando y vean también bien y piensen cuáles pueden ser las consecuencias de los actos que están tomando. Es un consejo que yo les puedo dar. Y con ustedes de Mundo Lupular y nos vemos la siguiente ocasión aquí en Mundo Lupular. Pero antes, no se les olvide que nos pueden seguir en redes sociales como Mundo Lupular en Instagram y como Mundo Lupular Books en TikTok. Y si llegaron hasta acá, suscríbanse, denle like y coméntenos qué opinan ustedes de el Kindle y las nuevas políticas que está implementando
Amazon. Que tengan un buen día, tarde, noche y nos vemos en un siguiente podcast o en un siguiente video.